Y con todos nuestros invitados, pero le doy la bienvenida a Julio. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar acá. No, ¿Le importa a la gente hoy? ¿Qué le importa a la gente? ¿La corrupción, la economía, no llegar a fin de mes? ¿Cuál es la preocupación, crees vos, de la Yo gente creo que hoy? el mejor desarrollo es el que estaba haciendo Nicolás con vos recién, ¿no? Creo que esos números claramente ponen una realidad diferente ante cualquier otro maquillaje que se quiera hacer. Sin duda la justicia debe avanzar con total transparencia e independencia de poderes como corresponde, pero una cosa no tapa la otra. Y en esto creo que lo que viene pasando estos 3 años, ya no podemos estar permanentemente atados al archivo. Eso es un camino que se debe seguir. Y el otro camino es ver cómo vamos resolviendo el día a día y la coyuntura que se está viviendo. Y en eso creo que el gobierno claramente ha tenido una suma de errores en la política económica que nos pone en esta situación, donde no ha tenido ninguna decisión acertada sobre cómo fue, digamos, encaminando la economía, sí el direccionamiento que le ha dado a quién quiere beneficiar y a quién quiere perjudicar. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Creo que el hecho de lo que se comentaba recién, de la realidad que se vive con las tarifas, que se vive con el combustible, que obviamente impacta la canasta básica, que impacta en el salario y la devaluación que se ha vivido en estos 3 años. El último año el dólar subió un 100%. Subió un 100%. En un país como el nuestro, que está claramente muy ligado a la moneda extranjera, realmente genera un impacto enorme en licuar el salario de la gente, y sumado a eso también, de la única manera que vos vas atenuando eso es con tasas realmente de otro planeta a la hora de sostener una especulación financiera. Si vas al dólar o vas a algún tipo de bono, pero nadie piensa en hacer ningún tipo de inversión en un bien de uso, en ver cómo puede empezar a generar trabajo, cómo se puede de alguna manera poner en marcha la Argentina. Así que claramente en eso coincido plenamente lo que decía Nicolás recién. ¿Y qué ¿no? crees que es lo urgente? Porque acá la verdad que lo que más escuchamos es el hambre. Sí, lo urgente es entender el momento y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de emitir una opinión. Tengamos claro que ninguno de nosotros está de acuerdo con esta forma de hacer las cosas ni cómo está direccionada la economía hoy, ninguna duda. Ahora hay procesos que hay que entender y respetar. Si no entendemos eso, claramente como que nos paramos en un lugar que me parece que hoy no pide todo el mundo, no pide la sociedad eso. Nos pide responsabilidad, nos pide mesura. Y creo que claramente ese es el camino que debemos tomar todos. Cuando hablas de la mesura, porque ahora la verdad que todas las miradas van a estar puestas, independientemente de estos números que reflejan una realidad, están puestas en el presupuesto que llegó al Congreso de la Nación, en qué van a hacer cada uno de los legisladores, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, qué van a hacer. ¿Qué va a hacer la oposición ahí? Yo digo, Gisela, mira, yo te voy a dar dos referencias concretas, ¿no? Primero, lo que se acompañe tiene que estar claramente siendo concretado y realizable. Nosotros el año pasado votamos un presupuesto con un dólar a 19 pesos, con un crecimiento de 3,5%, con una inflación al 10%, a los pocos días se puso al 15%. Hoy tenemos una inflación sincerada más del 42, 45%, un dólar sincerado al 40, 42%. No hay crecimiento, casi una decreción de más de 2 puntos. Lo que nosotros acompañemos en el presupuesto tiene que estar claramente consensuado por los gobernadores, que son los que tienen esa segunda responsabilidad de gestión, y un compromiso con el Ejecutivo que no sea nada más que una herramienta a la hora de llevar adelante la gestión, sino algo que vayamos cumpliendo con una enorme responsabilidad. Tenemos que parar con el discurso. Después de 3 años de gestión, a nosotros como oposición nos pueden argumentar que no hemos acompañado y no hemos ayudado a que al gobierno le vaya bien. Ahora, para que al gobierno le vaya bien, no le va de esta manera, porque permanentemente con un maquillaje enorme, con el duranbarbismo en su máxima expresión, queriendo encontrar permanentemente un discurso diferente a cada realidad, sin duda no es lo que la sociedad toda pide y la respuesta que todos necesitamos y queremos. Pero tendría que haber modificaciones sobre este presupuesto, tendría que haber otro presupuesto. Yo creo que como punto de partida mínimamente modificaciones, porque las metas que se han planteado, fundamentalmente relacionadas a la inflación, al propio valor del dólar, que se tiene contemplado en el presupuesto, y después hay una foto o una imagen No, aparte permite una flotación hasta 44 pesos que no está contemplado tampoco. Y el propio presidente de la Nación te dice que él no tiene la decisión ni la intención de intervenir en el caso que haga falta, que lo va a decidir en el momento. Y vos me estás hablando de un dólar a 40,1, 40,2, me va a decir que va a estar entre 34 y 44, y el mismo presidente de la Nación te dice que no tiene claro si va a ser necesario intervenir o no. Claramente en eso lo que no tenés son reglas
Y a la hora de poder armar cualquier escenario pensando en el desarrollo de cualquier economía regional, de cualquier pyme, lo que tenés que tener son reglas. Y si vos vas modificando la regla y no hay obviamente confianza, bueno, pasa lo que pasa, donde permanentemente fluctúa la moneda extranjera, la gente tiene incertidumbre, no se invierte en nada más que no sea especulación financiera, hay muy poca confianza a la hora de poner en marcha cualquier actividad, la que sea. Lo único que se busca permanentemente es el mejor maquillaje para ir pasando el tiempo sin dar ninguna respuesta concreta, ¿no? O sea que es una gran incógnita lo que pueda llegar a pasar con el presupuesto. Sí, a ver, la responsabilidad hay que ver cuando termine de debatirse en la Cámara Baja. Sí. Nosotros tenemos una mirada muy responsable, creemos que el presupuesto es una herramienta de gestión que hay que trabajar claramente en lograr un consenso y un encuentro que nos permita tenerlo. Lo peor que nos puede pasar es trabajar con un reconducido del año anterior, claramente. Ahora, esa herramienta debe ir en esta línea. No sería la primera vez, ha pasado. Nos ha pasado a nosotros también. Por eso. Nuestro gobierno nos ha pasado y me parece que no es el mejor camino. El mejor camino es claramente encontrar un punto de encuentro a la hora de poder las responsabilidades que hay en las provincias, las responsabilidades que tiene el gobierno nacional y los números que se planteen y objetivos a cumplir sean realizables y cumplibles. Si planteamos o mandamos un borrador a la Cámara Baja a empezar a debatir y en ese mismo proceso, en esos días, aparece la foto o la conferencia de prensa de Duhovne con Lagarde haciendo el anuncio que hacen relacionado a hacerte el 100% del aporte del fondo en 14 meses, no en 4 años. Eso claramente es una señal de un acompañamiento a esta política en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y así todo no lográs confianza. Así todo no lográs confianza. Y después el propio presidente de la Nación, en cada una de sus expresiones públicas, bueno, claramente siempre va mostrando cómo va, digamos, pasando ese momento, pero sin nada concreto. Y la verdad que termina de presentar este borrador del presupuesto y el propio presidente, bueno, habla de un dólar entre 34 y 44 y que no va a tener, o que no tiene claro todavía si es necesario intervenir o no. Me parece que esa incertidumbre claramente en el mercado no es el mejor camino, ¿no? El otro día había leído que vos apelaste a la responsabilidad de la oposición para mantener y sostener la paz social. ¿Por qué a la oposición le das esa responsabilidad y no al gobierno nacional, por ejemplo? Porque no la tiene. Porque no la tiene. Claramente no la tiene. El microclima que vive el gobierno nacional está muy distante de la realidad que se vive, muy distante. Y creo que después de 3 años de gestión, cada acción que ha tomado lo deja en evidencia. Ellos viven un microclima que viven en otro lugar. Nosotros cada vez que tenemos la visita del jefe de gabinete, cuenta con tanta convicción su propio discurso, su propio relato, que no lo podés creer, porque al principio decís qué convicción para cada tema. Y cuando vuelve a los 2 meses, la mitad de las cosas que dijeron fueron mentiras. Y se lo volvés a preguntar y él te vuelve a ratificar que está convencido, que está bien y que vamos en el mejor rumbo. A partir de ahí, respetamos muchísimo el rol constitucional de que venga. ¿Hay una mentira con intención o son equivocaciones, son errores? No, no ¿Es son mala errores. praxis? No, no son errores. No son errores. En el microclima que ellos se mueven, ellos creen que está bien lo que están haciendo. Ellos están convencidos que está bien lo que están haciendo. Mirá, cuando toman la decisión de ir al Fondo Monetario, que sin duda fue un paso atrás enorme, enorme en todo lo que se había logrado en el gobierno anterior, que fue el desendeudamiento, que era uno de los mayores capitales que teníamos, se va al Fondo Monetario, recurriendo como una herramienta de financiamiento, donde en ese propio año, 10.000 millones de dólares se fueron en turismo, 17.000 millones de dólares se fueron en atesoramiento. ¿Qué quiere decir? Que la política económica obviamente está en un camino equivocado. Ni bien asumió el gobierno, benefició, digamos, a los poderes más concentrados. Direccionó con el caso tarifas, direccionó con el caso de lo que fue la minería, lo que fue el campo, la quita de retenciones, lo cual es una decisión política respetable. Ahora, si vos desfinanciás al Estado, ese bache que tenés, cuando vos argumentás déficit, que es real, ese bache que tenés, ¿con qué lo vas a cubrir? ¿Con qué lo vas a cubrir? No hay ninguna forma de cubrirlo. Entonces termina desencadenando en esta ida al Fondo Monetario, que es un paso atrás enorme, y encima de ir al Fondo Monetario, cuando vos estás teniendo en ese mismo año, en ese presupuesto, 27.000 millones de dólares que se van de la Argentina, que si vos hubieses tenido una política, no digo de restricción, de control del Estado, no estaríamos hablando de eso. Creo que pretender que un país como el nuestro se maneje el libre mercado y regule el mercado, la experiencia que hemos tenido nunca ha sido buena. El Estado sobreprotector también está mal. Ahora el Estado no puede estar ausente ante una realidad que vivimos, fundamentalmente la presión tributaria,
tenemos un 54% de impuestos, tenemos en un vehículo el 50% que son impuestos. Eso obviamente hay que ir abordándolo y trabajándolo con responsabilidad. Ahora, si no lo abordamos entre todos y vamos resolviendo la realidad y nos creemos que la realidad se resuelve con tomar deuda y buscar culpables, bueno, sin duda el camino que tenemos es para nosotros el equivocado, ¿no? ¿Cómo está tu provincia? Mi provincia creo que la gestión de Roxana viene siendo Roxana Bertone, realmente muy buena para lo difícil que está todo. Nosotros tomamos una provincia realmente muy complicada, con los salarios cobrados en cuotas, con los aguinaldos cobrados en cuotas, con una salud abandonada, con la educación prácticamente sin tener clases. Y bueno, y pudimos realmente poner en marcha la provincia, pudimos funcionar. Hoy no tenemos deuda de proveedores, pagamos los salarios en fecha como corresponde. ¿Y cuál es el impacto en la sociedad de Tierra del Fuego, de todas estas medidas de que hablamos a nivel nacional? ¿Cómo se baja eso a la provincia? Vos pensás que nosotros somos una provincia que tenemos una dependencia directa del gobierno nacional. Fundamentalmente con la industria electrónica. Claro. Fundamentalmente con la industria electrónica. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional sostenga las reglas para que obviamente el empresariado acompañe. Hace un año y un poquito se firmó un acuerdo con AFARTE que nuclea a todos los empresarios de la industria textil y más que nada electrónica, el gobierno nacional, el gobierno provincial y la UOM, para que no haya despidos con el condicionamiento de no reclamar paritarias en un proceso como el que vivimos, y la provincia hace un aporte muy muy importante de reintegros para que en realidad ayude a financiar ese escenario. Claro, pero no hubo despidos, pero no hubo aumento. No hubo aumento, no hubo despidos, pero sí hubo modificaciones permanentes sobre las reglas de juego. Fijemos lo que pasó hace un par de días con el hecho de liberar la posibilidad de que vos importes celulares, si podés viajar, que traigas tu celular o que traigas tu compu o traigas tu tablet. La verdad que más allá de que pueda tener un impacto mayor o menor en la economía, claramente es un gesto. Una de las cosas que se planteó en esa reunión de parte del empresariado es cómo controlar o cómo ayudar a ordenar el contrabando. Y el propio Estado lo sincera. Dice, bueno, el que tiene privilegio de con $1 a 40 ir afuera, si quiere traer un celular, que lo traiga. Creo que en eso es muy difícil poder generar, reglas claras hacia el futuro cuando vos necesitas en la economía tener fundamentalmente tranquilidad y compromiso cumplible a la hora de desarrollarte. Nosotros en la provincia nos está costando muchísimo funcionar por esto, porque permanentemente se cambian las reglas, porque permanentemente vos acompañás el pacto fiscal. Votamos el pacto fiscal. Sí. Cuando votamos el pacto fiscal, obviamente están los recursos de la soja. Los recursos de la soja son 220 millones de pesos en mi provincia para fondos específicos, los cuales nuestro gobierno lo destinó a mejoramiento de edificios educativos y a la televisión pública fueguina. Nos encontramos que a mitad de año por decreto sacan el fondo de la soja y están los procesos licitatorios en marcha. Ya habían comenzado con Están en marcha procesos licitatorios. ¿Qué culpa tiene el empresario que el presidente por un decreto saque obviamente los fondos que estaban comprometidos en el pacto fiscal? Y vos decís, esa marcha y contramarcha, ¿por qué es eso? Que vos decís, no son errores. No son eso errores. No es mala praxis, hay una decisión. Para mí al principio hubo claramente una mirada sobre la prueba y error, la cual nosotros no estamos de acuerdo, por una mirada sobre la prueba y error, y después de 3 años no podemos seguir en la misma línea. Esa prueba y error arrancó con designaciones de jueces, por decreto. Designaron jueces de la Corte Suprema por decreto. Se llevaron el aumento de tarifas sin ni siquiera leer que había que hacer audiencias públicas. El nivel de desconocimiento al principio, bueno, pensemos que el mejor equipo de los últimos 50 años se podía equivocar. Después de 3 años se sigue equivocando. Yo la verdad que no creo en la mala praxis, creo en la intencionalidad de tener una mirada para beneficiar a un sector de la sociedad. Obviamente la pyme, la micropyme, la clase media no está en su agenda. La Patagonia no está en su agenda. No está en su agenda. Nosotros tenemos el día viernes una reunión con legisladores, con gobernadores de la Patagonia. Lo venimos haciendo hace un tiempo porque pasó con la quita del beneficio de las asignaciones familiares por zona, por decreto, y después, hagamos una cosa, te la dejo por 30 días más y veamos qué hacemos. No se gobierna un país así. No se gobierna. En todas esas decisiones, no nos olvidemos que hay gente, que hay familias, que hay responsabilidades de gestión de los intendentes, de los gobernadores, de nosotros como legisladores que tratamos de ayudar al gobierno a que le vaya bien.
para que te vaya bien te tenés que dejar ayudar a que te vaya bien, si no es muy difícil. Si bien falta y hay que llegar a mientras tanto que es más de un año todavía para las elecciones, ¿cómo te imaginas a la oposición al peronismo en el 2019? Yo trabajando juntos. Creo que hay muchos puntos de encuentro y claramente hay un adversario común. No digo un rival, un adversario común. Estas políticas le hacen mucho daño al pueblo argentino, mucho daño. Y creo que ahí el peronismo está trabajando, el sindicalismo, los referentes de nuestro espacio político, para tratar de generar la mejor figura pensando claramente en ser una opción en el 2019. Y creo que en eso hay un camino enorme por recorrer. ¿Te imaginas unas PASO grandes del peronismo? ¿Te imaginas un candidato de unidad? Yo creo que lo mejor sería unas PASO, claramente unas PASO, pero con todos. No, yo no estoy de acuerdo con el derecho de admisión. No estoy de acuerdo con que vos sí, vos no. Hoy necesitamos estar todos juntos y trabajar con responsabilidad, generar la mejor figura que podamos poner para combatir estas políticas, que obviamente de la única forma que por lo menos yo entiendo es desde la urna, respetando los procesos democráticos y trabajando claramente en que se pueda construir una alternativa que obviamente permita no seguir a esta forma de gestionar. El otro día veíamos la foto del viernes, creo que fue la de Massa con Urtubey, estaba Pichetto, y daba como complejo uno imaginarse un gobernador como Urtubey que estuvo y dicen que ya firmó a apoyar un presupuesto, y Sergio Massa que dijo públicamente que este presupuesto es un mamarracho y que no lo va a acompañar en la Cámara de Diputados. Entonces decís, bueno, ¿cuál es ahí el común denominador? A ver, yo no creo que pase por votar el presupuesto o no votar el presupuesto. Yo creo que lo que claramente uno debe construir es una propuesta responsable pensando en el futuro, con todos los matices que podamos tener. A mí me parece que esa mesa es un punto de partida muy válido, más allá de las reuniones que hay con otros referentes políticos, con distintos espacios, hay gobernadores trabajando, mi gobernador está trabajando, Sergio Uñac está trabajando, Florencio Randazzo está trabajando. Creo que hay un grupo muy importante y con un enorme potencial para empezar a construir una alternativa responsable. Después, obviamente, matices va a haber. Y está bueno que haya matices. El mayor y el mejor ordenador es la urna. Y me parece que una primaria abierta, simultánea y obligatoria va a generar en nuestro espacio político la mejor opción para entender que tenemos un adversario común y debemos trabajar en conjunto para generar claramente esa figura. Gracias, Julio. Muchas gracias por haber venido.